ver el material que subí ya desde ayer para los efectos de que podamos tener la información que he preparado con mucho gusto para todos ustedes. Y a ver, aquí estoy esperando que... ahí aparece. Muy bien, ahorita me dicen, por favor, si se logra ver el material para que ya lo pueda ahorita empezar a explicar, por favor. Buen día, compañerita Erika, Martita, Itzel, desde Oaxaca. Muy bien, gracias, Chavita, gracias, Salvador. Bien, pues vamos aquí, inicio. Pues ustedes verán, ahí está un tema muy interesante, muy importante y que nos causa fastidio a todos los que de alguna manera estamos llevando a cabo lo que es la, ¿qué será? La defensoría, los tribunales, y que obviamente nos causa un gran perjuicio cuando existen ciertas dilaciones. Fíjense, cuando llegamos a promover, saludos, compañito Antonio, cuando varios hemos promovido, por ejemplo, un amparo en contra de autoridades jurisdiccionales cuando existe un retraso en la administración de justicia, ¿ok? ¿Y cuál es el artículo que utilizamos de la Constitución? Pues el 17. Y bueno, en esa parte está bien, nos conceden el amparo y ahí están requiriendo a la autoridad ejecutora. Aquí el problema que tenemos es cuando el juzgado de distrito es quien retrasa la ejecución de los asuntos, el cumplimiento de una sentencia y que se respete lo que dice la Constitución Federal. Ahí es la parte donde nos hemos atorado desafortunadamente. Es algo terrible, pero así quienes estamos frente a los tribunales durante, ya llevamos varios años, hemos padecido de este problema. ¿Sí o no? A ver, confírmeme. Bueno, pues aquí porque estoy mencionando que existen unas simulaciones en la ejecución de cumplimiento de sentencias de amparo y que ha sido tolerado por el mismo Poder Judicial de la Federación, ¿sí? No es nada que traiga en contra de ellos, simple y sencillamente que es una triste realidad que estamos enfrentando, los que estamos llevando a cabo nuestros asuntos en estas instancias de jurisdicción federal. Entonces, esa es la tristeza que nos da y que por lo tanto, por ese motivo, pues dio lugar a esta ponencia. Y bueno, al final vamos a proponer algunas soluciones, esperemos que nos hagan caso. No creo que vayan a querer hacer caso, ¿verdad? Pero hay unas soluciones, claro que sí, es algo objetivo, y a lo cual se puede reducir el incumplimiento de algunas sentencias que el mismo Poder Judicial ha dado lugar, y que lo peor del caso es que ha dado a mal pensar que tal vez algunos jueces, algunos magistrados, porque hay otros que sí, miren, mis respetos, pero hay otros que no, definitivamente han permitido que uno mal piense, por eso dice el dicho, piensa mal y acertarás, que uno ha tenido la idea que tal vez han sido sobornados por la autoridad de alguna manera, tal vez no con dinero, pero sí una plaza para colocar a sus hijos o parientes o algún amante ahí en algún puesto del gobierno donde la autoridad se está negando a llevar a cabo el cumplimiento de las sentencias. Entonces aquí, por eso esta parte del subtítulo, ¿habrá ignorancia o complicidad de los juzgadores federales? ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya ignorancia o complicidad? Miren, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal prevén la existencia de un procedimiento especial, ¿verdad? Este procedimiento, de manera específica, se refiere a lo que es el juicio de amparo. Tan socorrido que grandes funcionarios han utilizado esta medida para poder protegerse, ¿verdad? Y evadir la justicia, que muchos lo han logrado, así es. Los que andamos a raíz, los seres mortales, pues no tenemos ese privilegio, pero los demás sí, han tenido estos privilegios, ahí está. El Bester Gordillo, la Rosario, en fin, bueno. Entonces aquí se supone que los efectos que debe de producir
cuando se concede un amparo al quejoso, es que se otorgue la protección constitucional contra un acto que consideramos que ha sido arbitrario porque no apegó sus actuaciones a lo que establece la ley y sobre todo a la Constitución. Entonces, aquí, cuando se llega a conceder este amparo, se ordena que al quejoso se le restituya en el goce de sus garantías que han sido violentadas, y sobre todo por la cuestión de los derechos humanos, que es la parte que está en boga, esa protección, desde que hubo la reforma al artículo al artículo primero, perdón, de la Constitución Federal en el año 2011, se marcó más énfasis en que se velara por la situación de la protección a los derechos humanos y respetar la dignidad del ser de la persona. Entonces, de ahí fueron las creaciones de los principios pro homine o pro persona. Entonces, aquí para que esta situación de la ley de amparo se lograra, que hubiera cierta expeditez, posteriormente, 2 años después de la reforma constitucional 2011, viene una importante reforma en la ley de amparo, y en el año 2013 se genera una nueva ley de amparo. Y de acuerdo a lo plasmado en la misma ley, pues creímos, los abogados postulantes, que realmente ahora sí se iba a acabar el nepotismo, se iba a acabar la corrupción, se iba a acabar todo tipo de cuestiones que nos ha causado perjuicios al justiciable y a los abogados, las cosas que nos han causado molestias, por lo contenido de manera específica en los artículos 192 y 193 de la ley de amparo. Entonces, creímos, al principio, fíjense cómo están las cosas, al principio sí se manejaba de manera rigurosa los criterios de los jueces, pero ya después creo, no sé, varios colegas han pensado que empezaban a hacer negocios, algunos jueces, o muchos jueces, y empezaron a suavizar lo que dice la ley. Así es. Y si me escucha alguien del Poder Judicial Federal, bueno, ahorita le vamos a decir por qué razón los postulantes pensamos eso. Los que no tenemos un salario fijo, un salario así seguro, pues los juzgadores, pues trabajen o no trabajen, reciben su quincena íntegra, sus bonos, su aguinaldo, ¿verdad? Entonces a ellos no les importa si se cumple o no con una sentencia de amparo rápidamente. Bien, ahora, aquí se especifica cuáles los términos y los efectos en que debe de darse un cumplimiento a una sentencia de amparo. Y también señala cuáles son los efectos en el caso de un incumplimiento. Así, y a pesar de estas situaciones que les dije hace un momentito, de que en un principio sí estuvo, los juzgadores, sin ningún temor, sí estuvieron llevando a cabo lo que es el cumplimiento de lo que señala la misma ley de amparo, pues sucede que empezaron a inventar después, con el tiempo, no sé por qué, bajo circunstancias muy raras, pero empezaron a desobedecer, los mismos jueces y los magistrados, empezaron a desobedecer la ley de amparo. Como ven, eso es triste. ¿Por qué? Porque después el Poder Judicial inventó, fíjense, se atrevió a legislar, algo terrible. El Poder Judicial no es un legislador, no tuvo por qué llevar a cabo estas incongruencias, de las cuales, pues definitivamente estamos aquí nosotros llevando a cabo esta situación de molestia. Hay una cuestión que me están haciendo ¿cómo se llama? De llamados, creo que vamos a ver tantito nada más. Es lo malo cuando están las cuestiones aquí en vivo, ¿verdad? Porque se generan algún tipo de situaciones en el de que hay ruidos, y bueno, vamos a quitarlo porque nos están distrayendo. Bien, entonces aquí tenemos que inventó el Poder Judicial algunas reglas ante la situación de que las autoridades en un principio, cuando ya entró en vigor la ley de amparo, la de 1913, ya 2014 traían, pero bien carrereados a las autoridades, y pues ya no sentían lo duro, sino lo tupido porque ya había muchas sanciones, había requerimientos, había algunas cuestiones de declaratorias de incumplimiento por los términos tan fatales que se estaban manejando.
Y pues se acercaron los funcionarios porque pues algo fue lo que motivó, algo motivó, ¿verdad? A, al Poder Judicial, a los ministros de la Corte, a los magistrados, a inventar estas reglas que están fuera de contexto de la ley. Porque sucede que inventaron unas cuestiones de una serie de etapas de agotar aproximadamente 22 puntos para poder, ahora sí, decretar que la autoridad está incumpliendo con lo que dice la ley. Fíjense, es algo terrible esto. Y de ahí ahora, ¿qué ha pasado? Pues entonces comenzaron a inventar reglas, a inventar pretextos, ¿cómo se llama? Los funcionarios empezaron a inventar pretextos bajo la circunstancia de las cosas que le fue permitiendo el Poder Judicial de la Federación para evadir esta situación de llevar a cabo esta situación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué digo que inventó cosas? Reglas para que no se cumplan con los normativos que están en la ley de amparo. Aquí están los puntos por los cuales sostengo el invento, porque ni el mismo Poder Judicial debería de estar alterando la ley, o no sé qué piensan ustedes, pero no tiene facultades para llevar a cabo estas cuestiones, de alterar lo que dice la ley, ¿sí? El Consejo de la Judicatura Federal, o el Consejo de la Caricatura, como ustedes gusten, es lo mismo de todas maneras, porque hacen muchas ridiculeces también, se ha encargado de inventar cosas que no están en la ley para los efectos de entorpecer ciertas cuestiones que están debidamente definidas en la ley de amparo. Aquí está una de ellas. El artículo 192 de la ley de amparo establece que la autoridad debe cumplir la sentencia dentro de un plazo de 3 días. No sé si lo han visto ese artículo, ya tiene años que existe. Yo he pedido su estricto cumplimiento y la autoridad, obviamente, ¿sí? Después de que inventaron estas reglas falsas, el Consejo de la Caricatura y también algunos colegiados, de que deberían de hacerse 22 puntos como reglas o pasos para que se pueda pedir o que se pueda decretar que hay un supuesto incumplimiento. Cuando la ley habla de 2 puntos, ya se acabó. Entonces, sucede que esta es la molestia que nos fue causando, porque en el 192 la ley de amparo señala de manera precisa, de manera exacta, sin dudas, son 3 días y se acabó. Así es. No tiene por qué el Consejo de la Caricatura, el Poder Judicial, ningún colegiado, ningún ministro de la Corte inventar más días, más pasos, ni nada por el estilo. ¿Sí? Aquí, ¿qué significa? Que si dentro de los 3 días no cumple la autoridad, ¿qué debería de suceder? De inmediato debe decretarse en el siguiente acuerdo el incumplimiento. Así es. Fíjense. Pero, sin embargo, inventaron los diputados, pues al fin y al cabo son ellos los que luego no cumplen, porque acuérdense que diputados y senadores, cuando termina su periodo, pues se vuelven gobernadores, se vuelven funcionarios, se vuelven presidentes municipales, y lo menos que les gusta hacer es cumplir con la ley. Pues es la realidad. Entonces aquí inventaron que si la autoridad llegara a decirle al Poder Judicial o al juez de distrito, cuando ya se considera el amparo, ¿sabes qué? Dame más tiempo, porque los 3 días no me alcanzaron, ¿sí? Entonces aquí, el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de amparo, de manera textual, dice que se considera una, no 10, no 4, no 20 prórrogas, una sola prórroga. Y dice, por una sola ocasión. Fíjese nada más, ¿eh? Una prórroga, hasta hay un pleonasmo, pero yo creo que era para los efectos de que quedara muy claro y el Poder Judicial no inventara los pretextos que sí